Bueno, vamos a entrar en este capítulo, es decir, dentro de lo que es la parte más importante de la materia, que es todo lo que es el proceso de corrosión. Nosotros tenemos que dejar bien sentado de que todo lo que es el proceso de corrosión, que lógicamente está involucrado también todo lo que es incrustación, es sumamente importante dentro de lo que es todo lo que son los procesos de industria. ¿Por qué? Por el hecho de que en el mundo, todo lo que es la parte de procesos de corrosión, el combate a la corrosión, significa una de las inversiones más grandes que hay en todo lo que sean los procesos industriales, ya sea en la industria nuestra específica de petróleo y gas, como también en la parte automotriz, como en el hecho de la industria plástica, la industria de alimentos, es decir, la parte de corrosión es inmenso, es decir, el gasto que lleva para poder combatir todo lo que son los procesos de corrosión. Entonces vamos a empezar desde el principio de que cómo se obtiene, es decir, la parte de los metales, es decir, en general nosotros los tenemos en la naturaleza, es decir, como óxidos, que lo tendría dentro de lo que es la parte del mineral. Entonces, en ese caso, yo voy a tener el mineral, voy a empezar a poder, ese mineral lo combino con otros compuestos como para poder empezar un proceso de formación de cualquier tipo de material hecho en metal, ¿no? Es decir, sean tubos, chapa o lo que fuere. Y esto hace de que en un momento determinado comienza la acción de la corrosión para volver de nuevo a su estado inicial. Que este sería el proceso electroquímico de lo que sucede cuando nosotros tenemos el proceso de fundición para darles energía, para transformarlo en lo que nosotros queremos, todos estos óxidos. Y por el otro lado, para que lo pudiéramos visualizar mejor, acá yo tengo lo que es la parte de una secuencia de lo que es la parte del óxido metálico. Este óxido, es decir, al entregar la energía, pasa por los procesos de siderurgia, es decir, o sea que es la de fundición. Entonces, en ese caso, yo le doy una alta temperatura, combino con otras combinaciones, como para poder llegar a formar, es decir, lo que yo necesito. Supongamos, concretamente, yo voy a tener la parte de hierro, el óxido de hierro, que voy a tener como metal natural en la tierra, y por el otro lado, yo voy a tener que en los hornos de alta fundición, ¿qué es lo que hago? Es decir, empiezo a darle muchísima energía para poder fundirlos, separarlos y hacer todo lo que sea la parte de construcción de metal. En el caso por ejemplo, yo puedo hacer tubulares en forma continua, sin soldadura o con soldaduras, haciéndolo desde el origen de una chapa. Entonces ya de esa manera puedo fabricar, esto lo conocemos desde el principio en el secundario que hemos visto nosotros, los procesos para fabricación de distintas variedades de metales a partir de lo que es el proceso siderúrgico. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ese metal, que yo le he dado energía para poder fabricar qué es lo que yo quería, evidentemente tiene un proceso que directamente es inestable, puesto que directamente lo he forzado dándole energía para poder llegar a construir, supongamos, un tubular. Ahora, con el tiempo, ese metal que es inestable empieza a circular y a devolver energía por distintos procesos. Y entonces ahí es justamente el proceso de corrosión para la búsqueda de ese metal que yo he forzado para poder fabricarlo, que vuelva de nuevo al estado natural. Ese es el proceso que tengo de corrosión. Entonces, yo le doy a mis óxidos un material, exceso de energía para que pueda fundirlo, malearlo y fabricar lo que yo deseo, pero sabiendo de que directamente ese material se encuentra en un estado inestable, y ese estado inestable lo tenemos que conocer en profundidad para ver qué tipo de situaciones son las que tenemos que hacer para evitar justamente que vuelva de nuevo a su proceso de óxido en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí es lo importante que tenemos que conocer. Ahora bien,
empecemos desde el principio, que es cómo definimos la corrosión. En general es el deterioro de un material, ¿no? Es decir, por acciones químicas o electroquímicas del medio ambiente asociado a esfuerzos de naturaleza mecánica, es decir, si yo construyo una máquina que directamente va a estar en función con una parte de acción mecánica. Entonces, eso es el proceso que yo tengo de corrosión, es el deterioro de los metales. Ahora bien, hay distintas filosofías de estudios dentro de lo que es la corrosión, que es mucho más amplia, depende mucho de las escuelas que directamente desarrollan todo lo que son los procesos de corrosión, en los cuales se analiza, es decir, el proceso de corrosión dentro de lo que es la parte metálica. Por el otro lado, proveniente de los aceros, con aleaciones y todo lo demás, pero ese sería esta parte. Y por el otro lado, hay otra escuela que directamente acepta los conceptos de corrosión, pero en materiales no metálicos. Por ejemplo, en una construcción yo hago una columna de hormigón que directamente tiene todo un alma de acero por medio de las varillas, y eso hace de que en un momento determinado vemos en un edificio, cuando ya tiene muchísimo tiempo o mal construido, que tenga un deterioro de lo que es la parte del hormigón. Y ese hormigón se deteriora y quedan expuestas las varillas centrales que directamente está compuesta esa columna. ¿Dónde se produce el deterioro? Es en las varillas, evidentemente que es totalmente distinto a lo que sería la parte de concreto, pero es decir, hay escuelas que consideran que directamente también es un proceso de corrosión. En el caso de los polímeros, es decir, si yo tengo un envase de una gaseosa, que directamente son polímeros y que quedan tirados en la intemperie, y eso sufre un deterioro por los rayos ultravioletas, que son los que me van a deteriorar, en los cuales poco a poco ese envase plástico va perdiendo primero elasticidad, posteriormente consistencia, y llega un momento que se deteriora. Y eso es debido a que son ataques UV de la parte del sol, y eso también trae aparejado que se produce un deterioro. Y a su vez también en la madera, se produce también ese deterioro por distintos tipos de ataques, ya sean desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de deterioro por oxidaciones, y eso va deteriorando. Ahora, nosotros dentro de lo que es nuestra materia específica de la corrosión, vamos a trabajar sobre la primera de las escuelas, o sea que es nada más que con el esfuerzo de lo que es la parte de metálicos. Entonces ahí van a entrar una serie de procesos fundamentalmente en aceros. Entonces, para que se forme una célula de corrosión, se necesitan 4 condiciones, que sería el área anódica, área catódica, conductor metálico y electrolito. Entonces, en ese caso yo voy a tener que, si nosotros visualizamos acá una célula de corrosión, vamos a ver que en la serie anódica voy a tener el deterioro del metal y con pérdida de material. Es decir, ¿qué es lo que pasa? De que esta aleación de acero, de hierro que yo he tenido, se empieza a disolver, a formar iones de hierro, y esa sería la zona anódica. Por el otro lado voy a tener una zona catódica, que esta zona catódica es donde van todo lo que es la parte de este deterioro electroquímico, los electrones van pasando hacia la área catódica y actúan sobre todo lo que es la parte de los electrolitos, haciendo una conversión y una captación de los electrones para poder formar este tipo de situaciones. A su vez, para que se me produzcan, ya he nombrado la zona anódica, la zona catódica, y también voy a tener que tener un conductor metálico, que en este caso sería una chapa de un tanque, por ejemplo, que esto haría de que circulen los electrones por un lado y el deterioro de la parte metálica, que sería la zona anódica. O sea que ya tendríamos entonces la zona anódica, la zona catódica y el conductor metálico.
y a su vez necesito un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Es una concentración de iones que se producen en una situación en que está inmerso ese material. No necesariamente tengo que tener grandes cantidades de electrolitos, es decir, por ejemplo, nosotros, las cañerías nuestras que están sumergidas en una zona de aguas, que directamente pueden ser salmuera, evidentemente tengo un electrolito. Pero, por ejemplo, sucede que hay procesos de corrosión en gasoductos en los cuales no se deshidrató bien, es decir, no se sacó todo lo que es la parte de la composición de agua, y va pasando como vapor de agua. En un cambio de presión o temperatura, ese vapor de agua se condensa, forma unas pequeñas gotas, y esas gotas son suficientes para que se inicien los procesos de corrosión. Por eso es que es tan importante en la industria nuestra de que se trabaje con la eliminación máxima de la cantidad de agua. Y después veremos qué otros tipos de acciones tenemos que hacer para evitar los problemas de corrosión. Entonces, resumiendo, en el área anódica actúa sobre la superficie metálica y en el cual se produce la disolución del material. Esa disolución del material va a formar, por un lado, en el caso de los aceros, hierro por un lado y con los electrolitos, y esto es la reacción anódica con pérdida de material. Por el otro lado vamos a ver una zona catódica, que es donde marchan los electrones y reaccionan con los iones de los electrolitos para formar hidrógeno por un lado, o puede llegar a formar otros compuestos como oxidrilos, etcétera, etcétera, que directamente forman descomposición de ese tipo de solución. Y por el otro lado, vamos a ver que hay veces que esta demanda de electrones hace que realmente se produzca un deterioro acelerado de situaciones de corrosión. Esto es muy importante que lo veamos porque hay zonas que directamente yo tengo en las áreas catódicas que ese electrolito es una demanda muy grande de electrones y eso favorece el otro proceso. Por el otro lado vamos a ver los conductores metálicos. ¿Qué van a hacer los conductores metálicos? Tuberías, paredes de tanques, varillas, en el caso, por ejemplo, de equipos que podemos llegar a tener dentro de lo que es nuestra industria y en las cuales sufren ese tipo de deterioro. Y vamos a ver distintos casos por los cuales se produce justamente este tipo de situaciones. Y por el otro lado, esto es lo que nosotros veríamos, en una parte de metálica vamos a tener una zona catódica, una zona anódica. Esa zona anódica es la que acá lo estoy marcando, que es la pérdida de material, y por el otro lado el flujo de electrones que van hacia la parte del cátodo. Entonces, los electrones viajan a través del metal, yendo, y los iones a través de la solución. ¿Qué es lo que pasa? Que el hierro, que se produce de la corrosión, pasa a la fase acuosa. Si nosotros tuviéramos un metal sumergido en una masa de líquido, ¿y qué es lo que pasa? Esa disolución del metal en el cual forman hierro, hierro-ion, ¿no? Hierro más 2, y que eso haría de que directamente pasan a la solución. Es por eso que cuando tengo los procesos de corrosión puedo hacer determinaciones del ion hierro para poder determinar qué grado de corrosión voy a tener, midiendo el hierro como hierro más 2. Y a su vez el electrolito es la cantidad de agua, salmuera o que se encuentran y es el medio conductivo, ¿no? Es decir, entonces de esa manera yo con el electrolito completo las 4 patas del proceso de corrosión. Entonces, es muy importante de que conozcamos estos 4 procesos para ver cómo poder conocer fundamentalmente los procesos electroquímicos o químicos de la corrosión. Y por el otro lado, poder conocerlos para que de esa manera nosotros poder buscar la manera de minimizar o de anular los problemas de corrosión, que es tan importante para nuestra industria. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen de una celda de corrosión.
cuáles van a ser las reacciones anódicas, es decir, la ecuación que me producirían, y cuáles serían las reacciones catódicas. Fíjense que directamente yo tengo en un lado que podría ser el ion agua, o si no, que por ejemplo una combinación de oxígeno con agua, y cuáles serían los métodos. Uno u otro van a ser, depende del pH que yo voy a tener en el electrolito. Entonces, de esa manera voy a tener las dos reacciones, tanto anódica como catódica. Por el otro lado, vamos a ver, dentro de lo que es ya empezando a entrar dentro de lo que son los procesos de corrosión, vamos a ver cuáles son los tipos de corrosión que tenemos. Y dependen muchísimo de muchas situaciones, depende del metal con que estemos trabajando, depende del medio ambiente, depende de las aleaciones que podamos llegar a tener. Entonces vamos a ver acá cuáles serían los distintos tipos de proceso. Vamos a tener una corrosión que es uniforme, que sería la más común. Esta corrosión uniforme quiere decir que en toda la superficie del material metálico que yo tengo ataca la corrosión. Y vamos a dar un ejemplo para que veamos en el medio ambiente cómo actúa. Supongamos que yo en un momento determinado estoy en mi casa, tengo que arreglar, es decir, se me rompió un determinado alambrado o lo que fuere, que directamente lo tengo acá. Y en ese caso lo que yo hago es ir y comprar unos metros de alambre, soluciono el problema y lo dejo colgado en el patio, a intemperie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese alambre, cuando sale de la fundición para poder fabricarlo, sale perfectamente brilloso, es decir, en el cual incluso en algunos vienen protegidos, y en otros directamente por abaratando costos, es decir, ese alambre queda desnudo. Entonces, cuando yo lo arreglo y todo lo demás, tiene una cierta elasticidad, tiene la función que voy a precisar que cumpla el alambre y no tengo ningún problema. Pero cuando en un momento determinado yo lo dejo y supongamos que no tengo más situaciones de reparación durante 3, 4 meses y me queda colgado en un clavo a la intemperie. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que evidentemente en el medio ambiente en el cual nosotros estamos desarrollándonos, tengo humedad, tengo temperaturas, tengo una serie de circunstancias, condensados, es decir, tengo situaciones de condensado, los cambios bruscos de temperatura entre la noche y el día, hacen de que directamente en un momento determinado tengo condensación de agua, de ese vapor, y eso hace de que me ataque todo lo que es la parte del alambre. Si yo en un momento determinado ese alambre lo tengo a los meses, ¿qué es lo que voy a notar? Voy a ver que directamente el alambre empieza a tener una capa de óxido primero, y si yo continúo dejándolo a intemperie, voy a ver que cada vez pierde más las características metálicas, y llega un momento en que prácticamente tienen una ruptura, simplemente por tocarlo se va deshaciendo. Eso es lo que sufre el alambre cuando tengo un problema de corrosión. Lo mismo sucede que si yo estoy construyendo, esto es muy común, que se colocan partes de chapa que podrían llegar a ser de aislación de la parte de las terminaciones de los techos, o un cartel que tienen sobre quién hizo la calefacción, quién hizo el diseño de la casa, todo lo demás, y bueno, queda sepultado dentro de lo que son escombros. Si esos escombros quedan durante muchísimo tiempo, esa chapa que tenía todos los colores, pintura y todo lo demás, poco a poco se va deteriorando, y llega un momento en que si nosotros tomamos después de varios años, se forma como si fueran capas estratificadas de esa chapa, ¿no? Y entonces cuando yo lo doblo, simplemente se deshace. Y eso es por la agresión de la parte de las características de la corrosión del material. Por el otro lado voy a tener una corrosión que es galvánica. La corrosión galvánica, vamos a ver ahora después una parte de la electronegatividad de los distintos compuestos, y eso trae aparejado que si yo combino metales distintos, un metal noble con un metal que directamente es más electronegativo,
voy a tener que esa mezcla o esa combinación de dos metales se produce una corrosión galvánica. ¿Qué es una corrosión galvánica? Es el paso de los electrones que hacen que directamente uno de los metales, al ser más noble, no se corroe, pero en base a ¿qué? A la absorción de los electrones por ese material noble y que directamente se deteriora el otro. Es muy común en la industria nuestra de que se combinen, por ejemplo, distintos tipos de cañerías, una cañería nueva con una cañería vieja que está muy incrustada, o que se puede colocar dos materiales, un material de acero inoxidable, el otro de acero al común, y eso trae aparejado que muchas veces tenemos corrosión galvánica. Por el otro lado voy a tener erosión. Esa corrosión que se produce por erosión es una combinación de corrosión y procesos mecánicos. Por ejemplo, si yo estoy en un momento determinado, supongamos en perforaciones no convencionales, estoy trabajando con cañerías en las cuales estoy agregando arena para que se produzca la fractura, la hidrofractura, ¿qué es lo que pasa? Esa arena va a pasar por cañerías y a su vez, como yo tengo que producir la ruptura de la formación, necesito que salga a alta presión. Esa arena, es decir, que va pasando por esos ductos, hacen de que en un momento determinado se produce primero una erosión y luego una corrosión. ¿Por qué? Porque va a tal velocidad y a esa dureza que prácticamente primero produce un desprendimiento y continúan los problemas de corrosión. Estoy dando un ejemplo muy grosero, que son arenas, pero si yo tengo fluidos que directamente están enviados por cañerías, muchos sólidos que no necesariamente son grandes como un grano de arena y nada por el estilo, pero en un codo puede llegar a producir erosión y esa erosión continúa con un proceso de corrosión, o sea que tengo una parte mecánica y otra electroquímica. También tengo corrosión por grietas. ¿Eso qué es? Es cuando yo en un momento determinado, ustedes recibieron o van a recibir un apunte de cátedra en el cual tengo unos espárragos en los cuales están abulonados superficies de chapa. Y esa chapa, cuando se ajusta demasiado, produce rupturas o grietas dentro de lo que es el metal. Y ahí abajo de eso, porque se tensiona tanto la parte de la chapa, que producen grietas, y esas grietas, es decir, cuando hay depósito, etcétera, etcétera, se producen problemas de corrosión. Luego está lo que son las picaduras. Las picaduras, que esto es lo que yo muestro acá, esto lo que está en la parte superior es el hecho de una superficie de una cañería, supongamos, y esto sería el ataque que yo tengo por picadura. Esto, por ejemplo, en gases se produce, en el hecho de la corrosión bacteriológica también, actúan perforando y produciendo pequeños orificios. Esto lo llaman en la terminología de la parte bibliográfica, se llama pitting, es decir, en la terminología inglesa, que es una picadura. Es un orificio que se produce, ya lo vamos a ver en detalle, que realmente es muy peligroso porque actúa en una zona anódica muy pequeña y eso produce una gran demanda de electrones en una superficie catódica bastante grande y me perforan las cañerías, me perforan superficies, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente es una área muy pequeña anódica y una catódica muy grande. Entonces, la demanda de electrones es tan grande que me perforan las cañerías. Luego vemos la exfoliación y la lixivación, que esto en general no entra dentro de lo que es nuestra industria, porque en general estas son aleaciones de aluminio, de zinc, zincado, etcétera, etcétera, que lo voy a nombrar después, pero no es de gran importancia dentro de nuestra industria. Y después se producen corrosión intergranular. La corrosión intergranular es una corrosión que se produce cuando yo tengo procesos metalúrgicos imperfectos. En el momento de cuando yo estoy fabricando el metal para poder diseñar, las aleaciones no son correctas, las temperaturas de enfriamiento no son a las acordes a que están
el tipo de aleaciones y se producen situaciones de mezclas, es decir, de distintos óxidos para poder fortalecer, mejorarlo, pero si yo no tengo un buen tratamiento, no solamente de la aleación, sino de las temperaturas de manejo, me quedan gránulos cargados y eso cargados electroquímicamente, ¿no? Entonces en un momento determinado se me producen desprendimientos intergranulares o tensiones que se me producen internas y se produce ese desprendimiento. Y el deterioro del metal es debido justamente a eso. Y luego tenemos que son rupturas forzadas, es decir, ¿qué es lo que pasa? Esto sería la superficie de una cañería y se producen fisuras. Estas fisuras, ¿por qué pueden llegar a ser? Bueno, hay distintos procesos. Uno de ellos es la fatiga. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo en un equipo A y B, ¿no? Es decir, un equipo de extracción de petróleo, en el cual tengo las varillas que están funcionando para que accionen desde la superficie, está conectada a la cabeza del equipo. Y esa cabeza del equipo tiene un movimiento reciprocante, ¿qué quiere decir? Que sube y baja. Entonces, las varillas están funcionando en una forma de ascenso y descenso, es decir, a 1000 y pico de metros de profundidad, esas varillas están funcionando hacia arriba y hacia abajo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado yo tengo que esas varillas están trabajando a la tracción y cuando trabaja la tracción están pensadas justamente para poder aguantar 10 millones de ciclos, ¿no? de ascenso y descenso. Ahora, si yo en un momento determinado esas varillas están maltratadas o que se golpean o que se pandean, evidentemente la vida útil de esas varillas va a ser mucho menor y eso trae aparejado que se me producen pequeñas fisuras, que esas fisuras no son visualmente detectadas por nuestra visión, sino de que muchas veces tenemos que hacer ensayos por campos magnéticos o por tinturas para poder determinarlas. Esa ruptura forzada que produce esas grietas van debilitando el metal y cuando esa debilitación llega a un momento determinado se produce la ruptura y eso dentro de nuestra industria se llaman fallas. Lo vamos a ver en fondo, pero esto serían la forma de que nosotros tenemos los distintos tipos de corrosión dentro de lo que es nuestro industria, ¿no? Es decir, excepto la defoliación o la lixiviación selectiva, que directamente no es que yo lo voy a nombrar nada más, pero no están dentro de lo que es el conocimiento profundo que necesitamos tener. La exfoliación, para que tengamos, lo voy a nombrar así muy rápidamente, supongamos que en un momento determinado esa exfoliación es cuando en un momento determinado teníamos aberturas de aluminio que estaban, el gran boom de la construcción, se hicieron las ventanas de aluminio inicialmente. Ventanas de aluminio, supongamos lo hemos colocado en zonas cercanas al mar, en las grutas o en Mar del Plata, en la zona costera, y teníamos un medio agresivo, que son los vientos que llegan con agua con el agua que proviene del mar, que tiene una concentración salina. ¿Qué es lo que pasa? Que eso atacaba el aluminio, se producía el óxido de aluminio por el ataque, y eso traía aparejado que en un momento determinado perdía la consistencia. No quiere decir que se va a caer una ventana, pero sí que tenía problemas de agresión. ¿Qué es lo que pasó? Se analizó, se estudió y directamente ahora vienen todo lo que son las ventanas anodizadas, protegidas, de tal manera de que ya ahora ese tipo de problemas no lo tenemos. Y en el caso de la lixiviación selectiva, supongamos que yo en un momento determinado estoy en un proceso de construcción de una casa en el cual tengo todo lo que es las colectoras de las aguas de lluvia, la hago por medio de cañerías de zincado. Esas cañerías de zincado es una aleación entre zinc y otros compuestos que directamente le van a dar elasticidad, van a darle situaciones de liviana, resistente y todo lo demás.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que en un momento determinado, cuando se produce justamente ese tipo de lixiviación, ustedes van a ver que se encuentran en forma porosa. ¿Por qué? Porque se produce un desincado. Es decir, ¿qué es lo que pasa? El zinc empieza a transformarse, se convierte en ion, empieza a desprenderse de esa aleación y queda totalmente porosa y pierde, por supuesto, todas sus propiedades metálicas, ¿no? Bueno, en el caso de los uniformes, la corrosión uniforme, para que ustedes la vean dentro de lo que son nuestra industria, supongamos que yo en un momento determinado intervengo un pozo que tengo 1700 metros de profundidad, unidos por medio de tubing y casing. El casing es la cañería externa y el tubing la cañería interna. Entonces, en un momento determinado se me pincharon por problemas de corrosión, saco la cañería y cambio 5, 6, 7 tramos de tubing y que lo dejo a intemperie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo lo dejo, es decir, ahí que viene el equipo de intervención, cambia los tubos, pero los deja porque no es la función del equipo, del pooling, llevar esos caños, sino que lo dejan ahí para que venga luego la gente que recolecta todo esto en camiones y se llevan. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Esto sería, supongamos, todos los tubing que yo saqué de un pozo y los tenía en este lugar esperando a que venga el camión para recogerlo y mandarlos a que sean inspeccionados. Ahora, cuando yo los saco, esto supongamos que está a 600, 800 metros de profundidad, inmerso en un ambiente y en una temperatura determinada. Ahora, cuando yo lo saco, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a ver que acá, fíjense en que se empieza a producir, y esto está bien en la foto, se ve la parte de óxido que se va formando. Este óxido no es de la parte que corresponde a la corrosión que yo tenía en el pozo, sino de que esto es lo que yo les decía del medio ambiente, que voy a tener, a pesar de que nosotros tenemos un clima que prácticamente es un clima semidesértico, produce lo mismo, condensación del vapor de agua que se encuentra en la naturaleza, condensa y se empieza a producir esto. Esto es lo que se llama corrosión generalizada, ¿ven? Es el colorcito este. No quiere decir que, que la otra parte, que eran casos de perforación, de tubing y todo lo demás, esto fue por una corrosión interna que directamente se produjo por determinadas condiciones. Pero esta parte de acá sería lo que es corrosión generalizada. Luego tengo la corrosión galvánica. La corrosión galvánica es por el hecho de que se puede combinar con distintos metales y esto hace de que en un momento determinado se produce ese tipo de corrosión. La corrosión galvánica, vamos a ver que directamente puede llegar a ser cuando se combinan, por ejemplo, cañerías de distintos metales o de distintos materiales. Supongamos que yo acá en este caso voy a tener, acá esto es una cañería en la cual hago el tratamiento de agua para poder inyectarlo a la formación y acá yo voy a tener, esto azul es una cañería plástica. ¿Por qué? Porque tengo una determinada presión, pero es manejable y encima dieron muchísimos resultados. Entonces, por el otro lado tengo acá una acometida, que esta acometida sí es de metal, y acá tengo lo que sería la distribución de esta agua que llega acá a los distintos pozos inyectores para poder entrar el agua a la formación. Esto es recuperación secundaria, en el cual estoy inyectando agua para mantener la presión de formación. Acá yo voy a tener que combino dos materiales. Por un lado son cañerías plásticas de FRB, o sea, de alta resistencia, y acá tengo cañerías de acero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá yo voy a tener el plástico, en general es una cañería que no tiene problemas de corrosión, pero el metal sí lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, si yo no le pongo esto color verde, es una junta dieléctrica que hace que directamente esto quede totalmente separado. Muy bien, entonces acá yo voy a tener que si no le coloco esta junta dieléctrica, acá voy a tener un problema de corrosión entre este metal, que directamente voy a tener pérdidas de electrones y problemas de corrosión. Esto es lo que sería una corrosión dieléctrica.
Por el otro lado, la erosión, que era el otro tipo que veíamos de corrosión, es decir, la parte de erosión, es cuando yo tengo el metal y tengo un medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un fluido que va circulando por una cañería y lleva una determinada cantidad de sólidos. Y eso puede llegar a aumentar justamente el problema del rozamiento. Y en la medida que el caudal de los fluidos estos va más rápido, cada vez se produce una mayor erosión. Acá, por ejemplo, esto es por choque y erosión. Una cubeta de muestra, es decir, esto es ensayos en laboratorios en los cuales estoy viendo la resistencia del material. Supongamos que yo tengo un fluido en el cual viene una cantidad de sólidos significativos y una determinada velocidad. Bueno, ese choque y erosión es lo que me produce el desprendimiento y la pérdida de material. Fíjense cómo quedan cuando yo esto lo hago circular a través de un circuito cerrado, puede llegar a ser, en el cual estoy haciendo circular este fluido que viene con una serie de sólidos, y aumento la velocidad, cada vez va a haber una mayor erosión y esas serían las consecuencias del tratamiento de lo que sería un cupón de muestra, ¿no? Y a su vez el rozamiento y la cavitación son formas especiales que yo tengo de erosión. Por ejemplo, el rozamiento, si yo tengo pozos de gas, ¿no? Es decir, el pozo de gas es un pozo que hago a una determinada profundidad y me produce de la formación gas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese gas no siempre sale en estado gaseoso, sino que va a traer con líquidos, trae condensados y a su vez depende mucho de la velocidad que tenga el gas para poder salir. La formación permite que eso pase a través de esos fluidos y en un momento determinado lo que me produce es que también va a traer arrastres de limos, de características de la formación, y eso pega en la cañería interna del tubing y me produce rozamiento. Ese produce un problema de corrosión por erosión. Las varillas de bombeo en un equipo A y B también sufren lo mismo si yo tengo una velocidad grande y alta cantidad de sólidos. En las bombas también, en los álabes de la bomba, una bomba centrífuga, tengo sólidos que directamente son de mucha dureza y me producen problemas de corrosión. En los ductos de gas y petróleo, cuando arrastran arena, es decir, porque evidentemente cuando yo estoy en un pozo sacando petróleo, no viene solamente el petróleo solo, sino viene petróleo, gas, agua y sólidos. Y esos sólidos son los que me producen justamente los problemas de rozamiento. En el caso de la cavitación, que esto ustedes cuando vieron fluidodinámica lo saben, que directamente se producen los problemas de cavitación, es un desprendimiento por fallas de que en un momento determinado tengo el punto de burbuja, es decir, en una bomba centrífuga, y que directamente se produce una implosión y esa implosión va atacando el metal y se me produce un problema bastante grande. Esto es no solamente un problema de físico-química, sino también de proceso físico, es decir, por desprendimiento. Esto sería lo que es el proceso de cavitación. Por el otro lado vamos a tener corrosión grieta. La corrosión grieta es cuando yo en un momento determinado voy a ajustar una empaquetadura o una zona, es decir, por ejemplo, yo tengo bulones que quiero ajustarlos, pero para que no me marque el metal, ¿qué es lo que pongo? Le coloco unas abrazaderas o una junta de separación. Esas empaquetaduras, si yo en un momento determinado le estoy dando mayor torque que lo que necesitarían esos tornillos, harían de que se me empiezan a producir fisuras. Esas fisuras son estas, las que tengo acá. Por el otro lado, si yo en un momento determinado tengo una cañería que le tengo que dar por piping, ¿no? Estoy haciendo toda la estructura de piping de una planta y necesito formar un codo, necesito formar una omega, lo que fuere. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo tengo una cañería que directamente, son chicas por supuesto, y las tengo que doblar. Entonces, puedo hacer por dos maneras.
El doblado lo puedo hacer mecánicamente o lo puedo hacer con temperatura. Si lo hago mecánicamente, tiene que tener un determinado diámetro. ¿Por qué? Porque si lo hago forzando a que se produzca ese codo o ese ángulo de cambio de dirección, puedo producir en la parte externa tensiones que directamente me producen este tipo de grietas, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas de falla. Y las picaduras es lo que vamos a detenernos un poco más, se caracterizan por huecos. Y esos huecos son, esto sería un filtro que está atacado, que directamente se producen distintos tipos de problemas de corrosión y que cada vez, es decir, yo lo voy teniendo mucho más marcado, ¿no? Es una grieta, pero nada más que en vez de ser alargada es cónica, de la forma que tienen. Por ejemplo, yo lo que les decía, que a mí el pitting, que se me forma por las bacterias que atacan, ¿no? Es decir, dentro de lo que la parte de metal que viene con el petróleo, esto sería lo que es un pitting. Esto sería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a tener procesos de ataque mucho más grandes, más pequeños, pero en todos tengo la parte de los orificios. Y eso hace de que continúen hasta que me quitan la característica de dureza o de propiedades del metal. Voy a tener tipos distintos, esto es una cañería que la hemos cortado para poder llevarla al laboratorio, para analizarla, y eso nos muestra, es decir, cómo serían los pitting que yo voy a tener. Por el otro lado, acá tengo una perforación, esto sería de la superficie metálica, y en la cual yo voy a tener que cada vez se hace más profundo hasta que se produce la pinchadura y la pérdida del material, ¿no? O sea que directamente si tengo una cañería de esta que conduce petróleo, evidentemente ahí voy a tener una pérdida por pérdida de petróleo. Bueno, la exfoliación era cuando yo tengo es una pérdida de que directamente por gránulos que directamente se producen, bueno, ya lo expliqué dentro de lo que son las aleaciones en aluminio. Y la selectiva es cuando en un momento determinado voy a tener un zincado, por ejemplo, y esto hace de que se me producen desprendimientos, ¿no? Entonces en ese caso lo tengo. Y la corrosión intergranular es cuando yo tengo un proceso, en general lo vamos a ver desde el punto de vista de las metalúrgicas, que los límites de grano son zonas de alta energía. Entonces se producen tensiones internas, eso hace que en un momento determinado se producen desprendimientos y fallas en el material. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos los aceros inoxidables, esto es para los que no vieron la parte metalúrgica, son aceros comunes que cuando se fabrican, es decir, tienen aleaciones de níquel, aleaciones de manganeso, de molibdeno, y eso ¿qué es lo que le va a dar? Le va a dar una determinada resistencia mucho más dura, mucho más estables, entonces eso es lo que son aceros inoxidables. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que esos aceros inoxidables a su vez también pueden llegar a sufrir ataques de determinados gases que directamente producen justamente ese tipo de desprendimientos y que se producen fallas en estructuras de acero inoxidable. Si bien son resistentes, son mucho mejor a la corrosión, pueden llegar a producir ese tipo de problemas. Luego tengo corrosión a fuerza o corrosión bajo tensión. Esto es lo que yo les comentaba, si tengo una varilla de bombeo, esas varillas de bombeo en general están sometidas a un movimiento, como dijimos, un movimiento reciprocante. Entonces ese movimiento hace de que en un momento determinado, acá lo vamos a tener, que esto es una varilla vista desde arriba, ¿no? Es decir, esta es una varilla de 9 metros que directamente se produjo una falla, la ruptura. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense en que acá, en este costado donde estoy señalando, fue el pitting, el ataque, por corrosión, por bacteria o por gases o por lo que fuere, tengo este pitting. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esta varilla estaba funcionando las 24 horas, los 365 días del año. Y en un momento determinado golpea esta varilla
se produce un pandeo y ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a perder esta parte que parece tan pequeña, se empiezan a producir internamente fisuras tipo arbóreas y en un momento determinado toda esta parte brillosa es porque ya en un momento determinado perdió la consistencia de metal. Entonces está sostenida nada más que por esta parte y cuando se produce una tracción o un golpe brusco o lo que fuere, se produce la falla. Esto sería una de las formas, por fatiga. La otra sería cuando yo tengo un material que se producen estas corrosión longitudinales que son paralelas y que directamente también, por supuesto, hacen de que ya pierdan la consistencia como metal y se produce una falla. Esto está preparado ya para poder hacer análisis en los laboratorios. Y por el otro lado, los ataques muchas veces se suceden por acción química y por el otro es una física, que es la tensión mecánica. Hay varillas de un equipo A y B que están funcionando en un pozo, que puede ser de petróleo, puede ser de gas, que está funcionando a la tracción. O sea que yo ahí tengo una tensión mecánica. Y por el otro lado, ese petróleo que estoy produciendo tiene alta concentración, por ejemplo, de gas sulfídrico. El gas sulfídrico, cuando lo veamos, sabemos que es un ácido que es muy corrosivo, ataca muchísimo a la parte de metal. Entonces, ahí yo tengo algo combinado. Entonces, esa combinación hace lo que falla. Pero si yo no tuviera una de ellas, sacaría el gas sulfídrico, sacaría las tensiones que están funcionando mal, esa varilla cumpliría la cantidad de ciclos sin ningún tipo de problema. Y por el otro lado, en el caso de la corrosión a fuerza, que es lo que yo les comentaba, de que por ahí hay una pequeña pitting de corrosión, pero ¿qué es lo que pasa? En un momento determinado, que está funcionando a la tracción y lo convierto en la compresión, por un golpe o lo que fuere, y eso hace que directamente me produzca la falla. Y por fatiga, es una tensión cíclica y que está afectada por un movimiento corrosivo, ¿no? Esas fallas en general me producen problemas transgranular. ¿Qué quiere decir? Que me van penetrando dentro de los granos o siguiendo la tensión de la forma cristalográfica que va a tener ese acero, empieza a abrir, se empieza a producir un desprendimiento de granos hasta que se produce la falla. La otra es por rozamiento. Si yo en un momento determinado tengo que un metal está en contacto con otro metal, hace que si yo no tengo una película de aislación, aunque sea monomolecular, que sería por ejemplo el caso de los lubricantes, ¿no? Me va a producir un rozamiento metal con metal hasta que me produce la falla. Esto, por ejemplo, estos serían cojinetes que, por ejemplo, están funcionando en el eje de una bomba, y esto sería que en un momento determinado falla todo lo que es la parte de la lubricación, empieza a accionar metal contra metal hasta que elevan temperatura, se dilatan y se produce una falla. Esto es una de las causas de fallas si no tengo un buen mantenimiento. Y el ataque por hidrógeno es un ataque que directamente no se produce en los campos petroleros, pero sí dentro de lo que es el otro proceso, que es el proceso de destilación, o sea, que es el tratamiento térmico. O sea que yo lo que estoy haciendo es recibir el petróleo desde el campo, desde los yacimientos, y lo entro dentro de lo que es no el upstream, sino el downstream, o sea que es la destilación. Ese proceso de destilación hace que en un momento determinado estoy trabajando a altísimas temperaturas, arriba de los 300 grados, y tengo una atmósfera de hidrógeno. Ese hidrógeno penetra, si tengo un acero al carbono, para reaccionar, para formar ese hidrógeno con átomos de carbono, van a formar un gas metano.
ese gas metano hace de que en un momento determinado aumenta muchísimo su volumen, pierde la ductibilidad y por el otro lado hace de que ese acero pierde la consistencia y se producen las fallas. Les vuelvo a repetir, este tipo de ataque no es en yacimientos de petróleo, sino en refinerías. Pero lo nombro porque muchos de ustedes van a seguir la carrera desde el punto de vista de destilación, de destilería y petroquímico, y ahí se van a encontrar con este tipo de problemas. Donde, por ejemplo, se produce esta corrosión es en las plantas de unifining, en las destilerías, por ejemplo, que yo tengo una atmósfera muy grande de hidrógeno, y eso hace de que en un momento determinado tengo altas concentraciones. ¿Por qué? Porque yo directamente necesito convertir, que no se me produzca el coque, sino que esos carbonos reaccionen con los hidrógenos para formar gas metano, y ahí es donde, si no tengo muy buen material hecho, todo lo que son las torres, puedo llegar a tener problemas de corrosión por hidrógeno. Bueno, ¿y cuáles serían los procesos de la corrosión? Vamos a ver que los procesos de corrosión son múltiples, son muy variados, y eso hace de que en la medida que nosotros conozcamos más cuáles son los procesos de corrosión, vamos a tener un mejor manejo de nuestras instalaciones. Eso trae aparejado que al manejar mucho mejor todas las instalaciones vamos a tener menos pérdidas por falla, menos pérdidas de producción, menos pérdidas de paradas de planta. Entonces todo eso trae aparejado de que nuestra empresa, que directamente es en la cual estamos trabajando, va a tener un grado de rentabilidad muy grande, o por lo menos lo justo, para que directamente pueda llegar a que el manejo a través de ustedes, los ingenieros, sean bastante óptimos para poder hacerlo. Entonces, si yo tengo un material que tengo un manejo teórico de cálculo de 15 o 18 años, ese material de resistencia, si por problema de corrosión, en vez de los 18 años, se me achica a 10 años, quiere decir que tengo una pérdida significativa, sumado a todo lo demás que significa parada de planta, pérdida de producción, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge la necesidad de conocer fundamentalmente todos los procesos que se producen de corrosión para poder minimizar todo lo que sería la parte de pérdidas de material. Entonces, los procesos de corrosión vienen de distintas maneras, ¿no? Es decir, van a ser químicas, van a ser metalúrgicas o van a ser electroquímicas. Las químicas es cuando yo esta parte de acá, la corrosión química, es simplemente por ataque de ácidos. Los ácidos pueden llegar a ser, como hemos nombrado, clorhídrico, fluorhídrico, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, gases, como sería el dióxido de carbono o el sulfídrico. Las metalúrgicas son las fallas que producen la construcción de lo que es la chapa o los ductos, que directamente en un momento determinado hubo fallas dentro de lo que es la parte del tratamiento metalúrgico, y eso me trae aparejado que voy a tener fallas de corrosión. Y la electroquímica es la que entra en efecto, lo que ya hemos visto, que directamente es con desprendimiento del metal por flujo de electrones, y eso hace de que voy a tener a su vez fallas. A su vez, las tres estas están involucradas en otras situaciones, que es el ambiente. Es lo que yo les comentaba, de que si yo en un momento determinado dejo una cañería suelta en el medio ambiente, por más que tenga zonas de bajo tenor húmedo, evidentemente voy a tener una condensación, una evaporación del medio ambiente, y eso me genera agua, y el agua es una de las situaciones que directamente catalizan los problemas de corrosión. Los factores metalúrgicos, falta de limpieza, falta de tratamientos incorrectos de amolación, de separación, de soldaduras, y por el otro lado los aspectos microestructurales, que esos aspectos microestructurales es cuando se empieza a diseñar cañerías que no son solamente de acero al carbono, es decir, sino que directamente empiezo a buscar aleaciones para poder hacer más resistentes a la presión, más resistente a la tracción, más resistente a las temperaturas. Entonces voy buscando nuevas aleaciones, y esas aleaciones, si no están bien manejadas, me van a producir tensiones intergranulares
que en un momento determinado me van a producir rotura, corrosión y falla. Entonces, también están involucradas todo esto. Entonces, hay veces que suman todo esto para poder influir en las reacciones de corrosión y otras veces no. Entonces, el ataque electroquímico es el tipo picadura, en la causa principal es la falla de corrosión y que me producen pérdidas de metal. El otro son los factores en proceso de laminación de acero, que sería la parte metalúrgica. Dentro de lo que son los factores metalúrgicos, me van a producir distintos tipos de procesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, un tratamiento térmico incorrecto. Si yo tengo en el proceso de fundición, es decir, dentro de lo que es la parte de la fabricación de los aceros, voy a tener, se producen tres situaciones, tres tipos de acero, ¿no? Es decir, en palanquilla, que sería el plano, que luego hacemos lo que serían todo lo que es el laminado. Hay otra que serían tochos, que directamente se hacen en las cañerías. Entonces, si yo en un momento determinado estoy sacando ese material y se produce un enfriamiento brusco, o hago un tratamiento que directamente sea incorrecto porque tengo una tensión más grande que la que tendría que soportar ese acero que está a 800, 1000 grados de temperatura y se produce una tracción muy grande, se van a producir situaciones internas que directamente en un momento determinado no lo voy a notar ahí. Pero cuando maquino y empiezo a usarlo, voy a empezar a tener los problemas de falla. Luego, cuando vienen la cañería, que ya salen de la parte metalúrgica, me lo entregan, van a salir aceros que directamente producen que no se produjo un buen tratamiento externo, es decir, supongamos, en una cañería voy a tener escorias. Escorias son pequeñas películas que no fueron tratadas correctamente y se produce ese desprendimiento. Entonces, ahí en ese lugar me queda una parte de metal activo. Y ese metal activo quiere decir que en un futuro podría llegar a ser una zona anódica. Costras que me quedaron recubiertas, es decir, esto lo van a ver ustedes muchísimo cuando vienen material que se descarta, que viene prácticamente desde la parte metalúrgica y se producen pequeñas películas que se producen en el desprendimiento, ya sea por golpe, sea por tratamiento, lo que fuere, se produce esa costra. Bueno, eso también es un depósito de que hay corrosión bajo depósito. El alivio de esfuerzos incorrectos, por ejemplo, si yo en un momento determinado, esto hay mandriles que se fabrican acá. El mandril es un tubing que está ovalado para que pueda llegar a colocarse ahí unas válvulas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver luego en materiales. Alivio, ¿qué es lo que pasa? Que yo para poder ovalar un tubing necesito mínimo 800 grados de temperatura. Ahora, y presión, ¿no? Para que quede ovalado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ese alivio, a su vez, como yo lo tengo 800 grados, le doy la forma ovoide para que directamente poder llegar a cumplir sus funciones, pero yo lo enfrío bruscamente, ese frío brusco hace que como va a estar soportado ese mandril a X metros de profundidad en un pozo, que va a tener determinadas agresiones por medio de los gases, va a tener determinadas respuestas de materiales, va a tener materiales combinados, porque los bolsillos de un material de esto va en acero inoxidable. Entonces tengo una serie de esfuerzos que son que tensionan el material y me producen los problemas de falla. Y después, secuencia de fundición incorrecta, es decir, ¿qué es lo que pasa? De que cuando se va produciendo desde la roba que voy fabricando y que tengo los crisoles que sacan el acero líquido, tengo que ir secuenciando cuál va a ser la parte de qué tipo de material el que quiero hacer y de acuerdo a eso derivo ese acero líquido. Entonces me van a ir cambiando las condiciones y si yo en un momento determinado trabajo con temperaturas distintas voy a tener ese tipo de problemas de corrosión.
Acá no entra tanto el ingeniero químico ni el ingeniero petróleo, sino más que todo el ingeniero metalúrgico, que es el que produce justamente la inhibición de los problemas de esta falla, ¿no? Por ejemplo, factores de laminación en fábrica, ¿no? Es decir, tratamientos térmicos o alivio de esfuerzos incorrectos. Por ejemplo, si yo en un momento determinado dejo en la parte interna, cuando hago las costuras, esas son soldaduras electroquímicas y hacen de que en un momento determinado se producen rebarbas. Entonces eso hace de que en un momento determinado producen tensiones internas y problemas de fallas. El recalcado y rebanado incorrecto, es decir, esto es una parte de la situación del tratamiento metalúrgico. Cuando yo hago la limpieza de las cañerías, que se hace en la parte de la fabricación de tubos, hace que si eso me queda en cascarilla, que es lo que yo expliqué, que me producen corrosión bajo depósito. Las soldaduras incorrectas o inapropiadas, esto es muy importante. Fíjense que la gente que hace los soldadores, que trabaja en nuestra industria, no pueden amolar. ¿Por qué? Por el hecho de que si amolan y van a soldar luego, van a tener un cambio dentro de lo que es la estabilidad del pulso y hace que pueda llegar a tener soldaduras incorrectas. Por eso es que el soldador tiene sus ayudantes, que son los que amolan, y ellos sueldan nada más. El excesivo enderezamiento en frío, es decir, yo por ejemplo puedo llegar a que voy a trabajar con una cañería, y una cañería de 2, 3 pulgadas no tengo problema, pero si son 6 y quiero darle una determinada curvatura, tengo que tener cuidado porque pues directamente produciría esas fisuras internas. Y por el otro lado, daños en la superficie, que por ejemplo en el traslado de los tubulares que vienen desde la fábrica, supongamos de San Luis, de San Nicolás, que me traen las cañerías, están maltratadas dentro de la carga y descarga, van a venir con hendiduras, con golpes que después cuando yo las descargo en el pozo, esas hendiduras es material que quedó resentido y puedo llegar a tener problemas de corrosión. La otra son las operaciones de campo, es decir, esto ya entra dentro de lo que es nuestra área. Si yo tengo un campo de petróleo en el cual estoy operando, que serían daños en la superficie, por ejemplo, hay muchas veces que se trabaja cuando se van bajando los que cursaron perforación, lo conocen bien, que directamente se van uniendo todo lo que es la parte de las cañerías para poder dejar revestido el pozo, protegido desde el punto de vista mecánico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo las mordazas que directamente no están bien protegidas, no están hechos bien el mantenimiento, no tienen la aislación correcta, en un momento determinado esas mordazas hacen de que muerda el metal del tubular y ahí se produce un contacto metal con metal. Entonces, cuando lo voy arrollando para que quede directamente unido un tubo con el otro, se va a producir un torque, que ese torque me va marcando las cañerías y ahí es donde empiezan los problemas de corrosión. Cuando tengo las soldaduras incorrectas, bueno, es lo que yo les comentaba, que si yo tengo una costura mal hecha o tengo escorias que directamente me pueden llegar a producir. Entonces, ahí en esos casos tengo que tener mucho cuidado para ver cuáles serían las formas, porque cuando uno está, esto lo van a ver ustedes, que si alguno de ustedes va a estar trabajando como ingenieros de corrosión, van a ver que uno de los casos típicos de corrosión en tubular y es el mal manejo de las Stilson, en las cuales las mordazas no están protegidas y eso hace de que marque el material. Y cuando se analiza un tubing que está corroído, en general, acá la UNCO tiene un laboratorio que analiza todo lo que son la parte de las fallas y el gran porcentaje es justamente por marcadas de herramientas que directamente tienen mal protegidas, se produce un desprendimiento del material hasta que entra la falla de corrosión. La otra,
si yo tengo aguas ácidas producidas, si yo supongamos que limpié una cañería, esto lo estuvimos viendo en incrustación, que yo tenía que hacer una limpieza ácida, bueno, esas limpiezas ácidas, si el ácido no está inhibido, me va a producir un ataque de los tubulares, de las cañerías, y eso trae aparejado que me va a producir una degradación tan grande que hasta que se me produce la ruptura por corrosión. Incrustaciones depositadas por el agua. Esas incrustaciones, cuando yo las saco, tengo que utilizar algún producto de inhibición de corrosión para que no continúe esto lo que yo les comentaba, la corrosión bajo depósito. Las incrustaciones producidas por la corrosión, es decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos hablado de corrosión, pero sí hemos nombrado lo que son los productos derivados de la corrosión que se producen luego como agentes incrustantes. En el caso de los óxidos de hierro, el óxido férrico, que es depósito, y ese depósito generalmente me produce problemas después de corrosión bajo depósito. La otra son las altas velocidades. Si yo tengo una cañería que hice una reducción del área, supongamos que tengo una cañería de 12 y la reduzco a 6 pulgadas, evidentemente el flujo va a pasar lo mismo, pero va a tener altas velocidades. Y esas altas velocidades producen turbulencia, cambios de flujo y lógicamente todo eso me produce un ataque en la superficie que directamente se transforman luego en problemas de corrosión. Y la otra, aleaciones y metales disímiles que se combinan, cañerías plásticas con cañerías de acero inoxidable, con cañerías de acero. Entonces todo eso trae aparejado que voy a tener factores que directamente ya no entran dentro de lo que es la parte metalúrgica, sino cómo operamos nosotros el yacimiento. Y después tenemos las variables microestructurales. Es cuando yo tengo distintos materiales y eso hace de que cristalográficamente no son homogéneos. Entonces me quedan cargados y en un momento determinado por cambios de tracción, por cambios de temperatura, por cambios de esto se producen desprendimientos de esos granos, empiezan a debilitar la resistencia del material y se me producen los problemas de falla. Y acá tenemos lo que son las fallas en la industria petrolera. Esto está sacado desde el punto de vista de estudios que se realizaron. Fíjense en que cuando yo les hablaba de que la corrosión es uno de los gastos más grandes que nosotros tenemos en presupuesto, es para que tengan una idea. El presupuesto total de un yacimiento cualquiera, que sea de X millones de dólares, el 33% de ese presupuesto está abocado a los costos de corrosión. ¿Por qué? Porque siempre estamos trabajando con materiales metálicos que directamente sufren todos los procesos y en general hay tanta agresión del medio, de todo lo que serían los productos, etcétera, etcétera, que se nos lleva un 33% las fallas. Problemas de fatiga, esto nos lleva casi un 18% y que se estudió bastante y se está tratando de bajar justamente por todo lo que es una gerencia que está ahora trabajando sobre lo que involucran todos los procesos, tanto de daño como de fatiga y de corrosión, que es la integridad de la materia, y la gerencia es integridad mecánica. Entonces, ahí en integridad mecánica se actúa sobre acciones preventivas y correctivas para poder evitar justamente todo este tipo de problemas. Los daños mecánicos, estos daños mecánicos son justamente por el hecho de que en un momento determinado se produce por un mal manejo o por no tener una buena capacitación de cómo poder llegar a manejar tanto los equipos como el hecho de que las herramientas. Las fracturas, la fragilidad por fracturas, que directamente también entra dentro de lo que son los distintos tipos de compuestos que directamente tenemos, y las tracciones o las compresiones que podemos facilitarla y que en un momento determinado se producen. En los defectos de fabricación, el defecto de fabricación era esto se lo cuento porque ustedes van a estar trabajando en los yacimientos como ingenieros y esto hace que en un momento determinado
van a tener que estar en contacto con la parte de defecto de fabricación. Este defecto de fabricación estaba dentro del orden de los 14 al 16% y se bajó casi ya a un 9%. ¿Por qué? Porque antes los yacimientos que hacían, compraban a sus proveedores lo que el campo pedía, iba a almacenes pedía el producto, lo recibía y se lo enviaba al almacén. ¿Qué es lo que pasa? De que no estaba preparado, capacitada, muchas veces la gente de almacenes para poder pedir lo que necesitaba el campo. Entonces, en un momento determinado se pusieron de acuerdo proveedores y compradores y se empezaron a intercambiar la información. Entonces, el proveedor sabe bien cuáles son las necesidades que tienen en el campo. ¿Por qué? Porque empieza a haber una interrelación para saber qué es lo que realmente quieren. Entonces, y a su vez en almacenes se pusieron profesionales que realmente conocían todo lo que era la parte de metales, de la parte de situaciones de incrustación, de corrosión, para que minimizar. Y les aseguro que directamente se ahorraron muchísimos millones de dólares en el manejo simplemente de tener un buen contacto entre lo que es el proveedor y lo que es la parte de almacenes. Los defectos de soldadura también se bajaron por el hecho de que esto, lo que yo les comentaba, el soldador no puede estar trabajando en dos situaciones en las cuales se necesita, por un lado, un pulso firme para la soldadura, y eso trabajó aparejado de que realmente se bajaron todos los defectos. Y por el otro lado, nuevos métodos de soldadura directamente lo ayudaron. Entonces, esto es para que tengan un cuadro nada más de saber cuál es la importancia que estamos teniendo dentro de lo que es la materia para poder hacer todo esto. Y por el otro lado, cuáles son los problemas asociados y el tipo de corrosión. Por ejemplo, roturas de equipo y líneas, en general se produce por gases disueltos, que es lo que yo les nombraba, oxígeno, dióxido de carbono y sulfuro. No se preocupen por esto, porque lo vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, cuáles son el grado de agresividad que tienen y los problemas de corrosión. Pérdidas de inyección, por el hecho de que muchas veces esa pérdida de inyección, y si estamos hablando de inyección de secundaria a la formación, teníamos grandes pérdidas por el hecho de que teníamos mucho pitting, ese pitting era producto de las bacterias y no se controlaba en un momento determinado y teníamos muchísimos problemas. Cuando se empezó a conocer mucho más la corrosión biológica, se empezó a desarrollar nuevos productos y se bajó muchísimo todo lo que son las pérdidas por inyección. Las pérdidas de producción, cuando nosotros hacíamos esto de no tener en cuenta lo que es la corrosión galvánica, la generación de sólidos, no teníamos, debido a la velocidad de flujo, a la velocidad de producción, no teníamos en cuenta los aportes de sólidos y eso me producía corrosión por erosión. Y después los otros problemas que son bastante grandes y serios, que son que debido a todos estos problemas, que sumaba roturas, pérdidas y todo lo demás, teníamos problemas ambientales por derrame. Ese problema, que en un momento determinado, hace décadas atrás, no se tenía tan en cuenta, ahora sí empiezan a tomar, y va a empezar ya hace rato, a tomar una importancia muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Que el problema ambiental, si yo tengo una pérdida de petróleo, en general no es que yo tengo que reparar el oleoducto y sumar las pérdidas que tengo por el petróleo que se perdió, sino que tengo que hacer ahora una reparación de todo lo que es la tierra empetrolada que quedó por esa pérdida. Entonces, muchas veces sale más caro el hecho del tratamiento de las tierras empetroladas que por ahí la pérdida en metros cúbicos de petróleo. Y la otra, que todo lo que sea esta parte de la suma de todo esto, aumentan los costos de producción. ¿Por qué? Porque si yo en un momento determinado tengo pérdidas de un oleoducto, esa pérdida de oleoducto hace de que tengo que sumar la pérdida de producción, tengo que arreglar los problemas ambientales, tengo que aumentar los costos de producción. ¿Por qué? Porque directamente he perdido tanto y el costo fijo no le interesa cuántos metros cúbicos. Entonces sí o sí se me hace mucho más complejo y
inciden aumentando los costos de producción. Y para que veamos, con esto ya vamos a terminar, son las fallas en la industria del petróleo. Las fallas en la industria son problemas por corrosión, pero que nos afectan en todo sentido. Los pozos petroleros es en qué lugar encontramos, ¿no?, esos daños. Vamos a encontrar en pozos de producción de petróleo, pozos de producción de gas, pozos de inyección de agua. Tengo problemas de corrosión y son daños bastante grandes lo que me pueden ocurrir. En la parte de perforación, las barras de perforación, la parte de portamechas, tienen problemas de corrosión. Y eso está involucrado todo lo que es la falta de conocimiento y una falla en una barra de perforación me puede ocasionar una pérdida de días de parada de equipo. Supongamos que yo estoy perforando en Salta, en 4.000 metros de profundidad, y en un momento determinado tengo barras de perforación que tuvieron una falla, se cortaron. Yo tengo que recuperar todo lo que es la parte de abajo del equipo. Tengo que parar la perforación y 4.000 metros para que entre un equipo de pesca tienen que ser muy buenos para poder resolver ese problema. Y pueden pasar 6, 7 días, con todo lo que me implica el costo de eso, ¿no? Hay veces que ese tipo de situaciones hacen que tengan que abandonar el pozo. En equipos de superficie, vamos a verlo en las plantas. Equipos de inyección en recuperación secundaria o en corrosión en los espacios anulares, que eso también lo vamos a analizar. Bueno, hasta acá terminamos todo lo que es la primera parte para que tengamos todo lo que es la idea de corrosión, y con esto lo vamos a continuar dentro de lo que son los distintos tipos. Acá conocimos lo que es el sufrimiento de la corrosión. Ahora vamos a ver cómo conocerlo y cómo hacer un paliativo de todo eso para bajar costos. Gracias.